Les damos la cordial bienvenida a esta transmisión en vivo desde el Centro Internacional Monte de Sion. Hoy abrimos un nuevo espacio para los matrimonios, algo importante. Queremos que los matrimonios estén edificados en la roca que es Jesucristo. Es la preocupación actual para que cada uno de los matrimonios puedan desarrollar el diseño que Dios ha puesto. Es el grupo de afines y estamos trabajando. Qué bueno que se conectó el día de hoy para que usted reciba de la palabra de Dios, que es bendición para sus vidas. Me acompaña mi esposa Grace Andrade. Buenas noches, Dios les bendiga y estamos aquí para servirles y traemos una palabra de bendición para todos los matrimonios. Les rogamos que dispongan su corazón y su tiempo para poder recibir esta enseñanza. Bueno, y vamos a poner todo esto delante de Dios. Siempre es importante orar delante de Dios para que Él haga la obra en nuestras vidas. Y cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a elevar una oración. Padre, en el nombre de Jesús estamos gozosos, estamos en tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos das, que por este medio tu palabra pueda fluir, Señor, y sea para edificación de todo aquel que le escuche, Señor, sea una bendición. Ponemos delante de ti esta palabra para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, y dando el curso que tú tienes en el diseño de cada matrimonio, de cada familia, que tú sigas edificando en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y el tema que hoy corresponde a este grupo de afines va a ser la oración conyugal. Es importante que cada matrimonio tenga ese tiempo específico en la comunión con Dios y obviamente como matrimonios. Y el objetivo de este estudio de la oración conyugal es crear el hábito de la oración en el matrimonio. Así como nosotros, en nuestro ser, está el espíritu, el alma y el cuerpo, tenemos que empezar a trabajar en el área del espíritu. Y bueno, la base de este estudio está en el texto de Jeremías 29, del 12 al 13. Si usted tiene Biblia, vaya a su Biblia, busque el libro de Jeremías en el capítulo 29 y leamos estos versículos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Así como Dios habla en este texto en una forma de promesa, Él nos va a escuchar, siempre y cuando nosotros lo busquemos de todo nuestro corazón, invocarlo y orar delante de Él. Y es una forma plural lo que está diciendo la palabra de Dios, no es una forma individual, sino está hablando de una forma de 2 o 3 personas. Y en este caso nos lleva a hablar del matrimonio. La oración conyugal como factor de la unidad. Así como somos espíritu, alma y cuerpo, es importante darle el peso al espíritu. Y de este tiempo de oración conyugal, el factor importante es la unidad. Dios quiere hacer uno en nosotros. A Él le gusta la unidad. Y en Efesios 5:29, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 29 y 31, nos dice la palabra: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y lo que ha unido Dios no lo puede separar el hombre. La palabra de Dios nos dice que ya no somos uno, ya no somos dos, sino uno en Él. Entonces es importante saber que la unidad, cuando oramos y nos ponemos de acuerdo para poder interceder y tener ese tiempo de oración, es importante saber que Dios está en medio de nosotros. También en el libro de Efesios, pero ahora en el capítulo 4, en el versículo 3 y 6, dice la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nos invita a hacer unidad juntamente con Dios en el vehículo de la paz. Quiere decir que un mutuo acuerdo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, en el cual es sobre todo y por todos y en todos. Dios vuelve a reafirmar la unidad
un mismo sentir, un mismo camino, una misma visión. Es importante que como esposo y esposa pongámonos de acuerdo para poder interceder y invitar a Dios en medio de este tiempo. Y en 1 Corintios 6, también tomando en base en el capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces volvemos a lo mismo. Dios quiere esa unidad como matrimonio, un mismo sentir, un mismo camino, una misma dirección, siempre en un acuerdo en el vínculo de la paz, en el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver un segundo punto en este tema de la oración conyugal, y nuestro segundo punto a tocar es que la oración ayuda a fortalecer el matrimonio. Y bueno, estábamos hablando de que somos espíritu, alma y cuerpo, pero también en el matrimonio debe haber esa unidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, porque muchos de los matrimonios nada más se hacen uno en el alma y en el cuerpo, pero en el espíritu no, cuando el espíritu es la base de todas las cosas para que todo vaya bien. En la palabra de Dios, en el Salmo 127:1 nos dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y a veces pensamos por qué las cosas no nos resultan en el matrimonio, y es porque no hemos invitado realmente a Dios para que sea Él el que edifique y no estemos trabajando en vano. Tal vez el esposo hace un buen trabajo siendo un buen trabajador, un buen proveedor, pero no tiene esta parte de invitar a la esposa a orar juntos, o la esposa está en los afanes o cuidando de los hijos, pero si no hay esa unidad en la oración, difícilmente va a haber una buena edificación, una edificación que no se derrumbe, una edificación que no se caiga, una edificación que permanezca a pesar de cualquier situación. Entonces es importante por eso invitar a Dios juntos y permitir invitar al Señor, que sea Él el que edifique para que no estemos trabajando en vano. La oración también hace que vivamos juntos en todas las áreas, como lo decía. En la palabra de Dios en Eclesiastés 4, del 9 al 12, nos dice que trabajar juntos en la oración, porque dice que mejor son dos que uno, y porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces, cuando hay un común acuerdo, cuando buscamos fortalecer el matrimonio a través de la oración, va a haber mejores resultados, muchos mejores resultados, ¿sí? En el versículo 11 nos dice que sin divisiones, que busquemos que el sol no se ponga sobre. Muchas veces hay diferencias entre el matrimonio. La vida del matrimonio es una vida de perdón continuo, de perdón diario, yo diría. Y pues para poder estar de acuerdo en la oración, pues tiene que haber paz, debe de haber pues perdón. Ahorita vamos a ver más adelante qué consiste esto, pero tenemos que limar asperezas entre nosotros para que haya una verdadera comunión con Dios, y pues así podamos pelear esa batalla de la fe en oración por los problemas, porque ciertamente, como decía mi esposo, ya no somos dos, sino somos uno, y a Dios le agrada la unidad. Entonces, cuando buscamos la unidad con Él, Él nos va a dar la victoria en cualquier situación que podamos estar viviendo. Él nos va a dar la victoria siempre y cuando le permitamos a Él y le pidamos a Él que intervenga en cualquier situación que sea, cualquier área que tengamos problemas, situaciones. Y de hecho, pues es mejor anticiparnos a este tipo de problemas y estar poniendo toda nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra economía, todo en manos de Dios para obtener la victoria. Y entonces, pues vamos a ver fruto, porque ciertamente en Eclesiastés nos dice que mejor son dos que uno, porque tendrán mejor paga de su trabajo. Y también en ese versículo del 9 al 12, Eclesiastés 4, del 9 al 12, nos dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces es invitar al matrimonio cada día. Yo sé que muchos ya hicieron su pacto e invitaron a Dios a vivir en su matrimonio, pero es estarlo invitando continuamente cada día de nuestra vida. Eso va a fortalecer en gran manera nuestro matrimonio. Otro punto importante dentro de la oración conyugal es el acuerdo en la oración. Es importante ponernos de acuerdo. La misma palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 3 nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Creo que lo que nos motivó a casarnos
que nos motivó a unirnos, pues ponernos de acuerdo, ¿no? Con muchas ilusiones y muchos deseos de hacer una familia, de hacer proyectos y ponerlos delante de Dios. Entonces siempre va a haber acuerdos, es necesario e importante hacer acuerdos y que ese acuerdo esté pues sin ningún enojo, sin ningún malestar, sino que verdaderamente haya un objetivo real. Y los acuerdos son para darle prioridades a las cosas que tenemos que poner delante de Dios, platicar, poder tener esa comunión y llegar a un punto importante, saber qué es lo que vamos a hacer delante de Dios. Puede ser el dinero, puede ser problemas con los hijos, el trabajo, la casa, aún los familiares. Entonces, motivos va a haber muchos para ponerlos delante de Dios, pero hay que ponernos primeramente de acuerdo. Y bueno, en una de las partes más importantes, hasta para que pongamos a los hijos en prioridad para orar delante de Dios, es importante guiarlos espiritualmente, secularmente y anímicamente. Entonces, ponerlo delante de Dios. ¿Cuáles son las prioridades en nuestros hijos? También las decisiones que se van a tomar en casa, igual ponerlas delante de Dios. La dirección que debe haber, principalmente recae en el varón, la cabeza del hogar, donde él debe tomar las decisiones y orar por esas decisiones que se tienen que tomar. Por las necesidades físicas, materiales, espirituales en la familia, aún también en la iglesia, y ministrarse el uno al otro. Es importante saber, ver qué es lo que se requiere y se necesita. Hay que darle la prioridad para ponerla delante de Dios. Todo es importante y ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a orar delante del Señor. Bueno, una parte importante también para poder acercarnos a Dios es que tenemos que tener una oración sin estorbos. Normalmente cuando hay diferencias en el matrimonio, pues surge la falta de perdón, surge la división, cosa que nosotros tenemos que echar fuera a través de buscar la unidad con el Padre, la unidad en la oración. Y bueno, un requisito para ello pues es tener perdón. En Marcos 11:25 dice, esta es una... Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y este es un reto que tenemos que vivir cada día, porque si llegamos a tener alguna diferencia a lo largo del día, pues muchos terminan por poner la ley del hielo, otros terminan pues castigando con ese silencio por varios días. Imagínense lo que puede traer todo esto al matrimonio. Si estamos hablando de edificar, a veces con el orgullo, a veces con la falta de perdón, con el rencor, lo que vamos a ocasionar es que se derribe todo aquello que Dios quiere edificar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra casa. Y por eso Dios nos llama a perdonarnos, nos llama a que estemos a cuentas, porque la falta de perdón es un obstáculo que impide que nuestras oraciones lleguen al Padre. Entonces, hasta eso es bonito y es hermoso, es un reto, porque sabemos que va a llegar una hora del día en que nosotros vamos a estar juntos orando, tal vez en la noche, los horarios que establezca cada matrimonio según sus actividades, pues necesitamos estar a cuentas. No podemos llegar con rencores o con odio al cónyuge, o con rechazo, con resentimiento, y es importante que hagamos una oración sin estorbo. Desechemos toda esa falta de perdón y unámonos en uno al Padre, porque a Dios le agrada la unidad. Y pues también en Primera de Pedro 3, 6 y 7 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, tal vez dijimos, bueno, hubo diferencias a lo largo del día, tal vez no tuve el respeto a mi esposo a lo largo del día, y el esposo no trató a la esposa como merece, como dice la palabra. Pues es importante que nos pongamos a cuentas, que nos pidamos perdón mutuamente, y ahora sí poder tener esa comunión con el Padre. Pero desechemos todo orgullo para poder vivir
en oración juntos como matrimonio. Entonces, busquemos no tener estorbos, busquemos la mansedumbre, busquemos la humildad, busquemos el amor, porque esto va a desechar toda esa división, va a desechar todo aquello que el enemigo quiere, pues a través de esas situaciones traer destrucción a la familia. Bueno, y es importante que todo esto esté basado en la palabra de Dios. La misma palabra de Dios en Mateo 18 al 20 nos dice que tenemos que ponernos de acuerdo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieras, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces es importante saber que esto tiene un peso. La palabra de Dios nos invita a ponernos de acuerdo, a poner delante de Dios nuestras peticiones en un acuerdo consensado y que no haya ninguna división. Por eso dice que Él va a escuchar y Él va a atar o desatar en el cielo las promesas que Él tiene para nuestros matrimonios. Y en la 1 Corintios también, que nos invita a que estemos orando sosegadamente, constantemente, que no dejemos este tiempo. Debería ser un hábito en nuestro matrimonio, un tiempo especial en la presencia de Dios, porque tenemos que hacerlo día a día, en todo momento. Obviamente ponerse de acuerdo a las actividades que tengamos, pero es importante tener un espacio, un tiempo para tener esa comunión en el matrimonio, para ponerlo delante de Dios. Amén. Bueno, y también como pues último punto de este tema, vamos a hacer una lista de sugerencias prácticas para la oración. No sé si tú te has puesto a pensar también que nadie va a orar con tanto amor, con tanta persistencia, con tanta carga por tus hijos. A veces hay mujeres u hombres que dicen, oren por mi hijo, oren por mi hija, oren por esta situación. Pero ¿quién va a hacerlo con más amor, con más perseverancia? Pues los mismos padres. Entonces, pues sería bueno que juntos, antes de iniciar esta jornada de oración, pues platicaran por las situaciones que cada uno está viviendo. Tal vez yo puedo ver algunas características de mis hijos, mi esposo puede ver otras, y entonces juntos poder llegar a formar una lista, a ver, ¿qué ves en mi hijo? ¿Qué ves en mi hija? ¿Por qué podemos orar? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Qué es lo que está viviendo nuestro hijo, nuestra hija? Vamos a estar orando, porque el único que puede intervenir realmente en el corazón de los hijos, pues es el Creador. Pero nosotros podemos ser esos instrumentos en las manos de Dios. Entonces la sugerencia es que hagan una lista por cada uno de sus hijos, por cada una de las peticiones que ellos tienen, sean en espíritu, en alma, en cuerpo, y pues también por aquellas cosas que, por la economía, por el trabajo, por situaciones que hay entre las familias políticas, por las situaciones que cada uno tal vez traigamos en nuestro corazón y que como amigo, como amiga, podemos escuchar y podemos orar. Tal vez yo le puedo decir, ora por mí porque me siento así, y él también me puede pedir que yo ore por él, y entonces así vamos a fortalecernos, vamos a hacer una lista de cada una de las peticiones que tengamos y valorar este privilegio que tenemos delante de Dios. Job 11:13 nos dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que mora en ti, en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Entonces, no desechemos, no menoscabemos la oración, porque tiene grandes bendiciones cuando lo hacemos juntos, y si juntos peleamos por nuestra casa, y si juntos permitimos y le pedimos a Dios que sea el que intervenga, va a haber abundantes bendiciones, y así, aunque vengan tempestades fuertes, nuestro matrimonio va a estar firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como podemos ver, en conclusión, es importante tener este tiempo como matrimonio. Les invitamos a que tengan este espacio como matrimonios, dense la oportunidad
Quítense esas barreras, esas penas que muchas veces no nos permiten fluir, pero van a ver los resultados. Grandemente va a haber bendición en sus hogares si tú, varón, te dispones tu corazón y lo haces verdaderamente y tienes carga por tus hijos, por tu esposa. Vas a ver las bendiciones tan grandes que Dios va a derramar en tu hogar y te va a dar una dirección completa, clara y precisa de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la vida de tu familia. Pues vamos a dar gracias por este tema y pues sí, realmente como dice mi esposo, pues varones dispongan su corazón, porque creo que las mujeres siempre estamos ávidas de hacerlo, pero yo sé que muchos varones tal vez llegan cansados de trabajo, pues no sé, cada familia es distinta, y establezcan su horario, establezcan esas formas de buscar al Señor juntos. Padre, en esta tarde queremos darte muchas gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Reconocemos que este privilegio que nos das de invitarte a que tú estés en medio de cada uno de los matrimonios, Señor, nosotros podemos testificar que tú nos das la victoria, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo ruego que dispongas el corazón de cada matrimonio que ha estado escuchando esta enseñanza, Señor, y que en tu misericordia y en tu gracia les ayudes, Señor, para que puedan tener esa comunión íntima contigo. Que tomes control, Padre eterno, de todas aquellas cosas que se quieren poner, porque siempre habrá oposición, pero en Cristo Jesús nosotros tenemos victoria. Bendice a cada matrimonio, a cada persona que está viendo este mensaje, Señor, y gracias, Padre, porque yo sé que aprenderán a deleitarse en ti a través de la oración, juntamente como matrimonio. No solamente será una unión en cuerpo o en alma, sino también en espíritu, Señor. Gracias por esta palabra y gracias porque sé que tú vas a ayudar a todos para poderla poner por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Bendiciones.